Buenas tardes amigos. Como otras veces, nuestra sección comienza hablando de cine. Ya en pasados días habíamos hablado de los géneros cinematográficos. Hoy seguimos con ellos, pero ¿con cuáles? Con los tres primeros que tiene el cine mudo, que son la comedia, el cine de horror y el drama. La comedia quizás fue el primero de los géneros cinematográficos y estamos hablando todavía de cine silente. En Europa había una marcada situación económica en los años 20. La depresión, el hambre, no había trabajo y entonces los americanos, que ya tenían una industria consolidada y estaban lejos de la guerra, se aprovechan de esta situación. ¿Por qué? Introducen la comedia en Europa para hacer reír al público y que se olvidaran de estas penas. Muchos fueron los filmes de comedia que se realizan y se llevan a Europa y se estrenan también dentro de los Estados Unidos, con un marcado carácter muy americano, muy hollywoodense. Ellos son, por ejemplo, los realizados por Chaplin, que es el máximo exponente de este género. También los hermanos Marx y Abbott y Costello, los conocidos Gordo y Flaco, hicieron de las suyas dentro del género de la comedia. Pero solo Chaplin fue el que de una manera inteligente llevó el género de la comedia al cine, incluso la comedia mezclándola con el cine épico, como es el caso del Gran Dictador, donde se burla de Hitler. Out Caesar, out Nolus, Emperor of the world. My word. El drama también nos llega de una manera seductora. ¿Por qué razón? El drama es ese tipo de género que ubica sobre todo las novelas, se ocupa de los géneros literarios, junto con el melodrama, que es quien le aporta ese elemento dulzón que tanto le gusta al público. Este género encasilla actores y actrices dentro de arquetipos que ya les van a quedar prácticamente para toda la vida. ¿Por qué razón? Porque lo hacen definiéndose en su físico, en su modo de actuar, y los encasillan dentro del galán, la dama, la vampiresa, la seductora, el malo, por supuesto, también el villano. Y aquí destacan grandes actrices y grandes actores, como fue Greta Garbo, esa gran actriz que hizo de La Dama de las Camelias uno de los dramas más excelentes de la historia del cine, o Rodolfo Valentino, que pasó a la historia universal como el gran seductor. El cine de horror es otro de los géneros que se introduce en la historia del cine. De una manera muy diferente hacían divertirse a los espectadores, pero ¿cómo? Haciéndolos sufrir. Así es que surgen grandes monstruos, animales forzudos o vampiros. Las historias siempre van a ser las mismas hasta nuestros días. En aquella época del cine silente surge King Kong, Nosferatu el vampiro, pero hasta ahora, hasta nuestros días, las historias no cambian, solo que son llevados de una manera diferente hasta nuevos remakes. El próximo encuentro seguiremos hablando de cine. Dentro de 15 días nos encontraremos y comenzaremos a hablar de estos mismos géneros, pero dentro del cine nacional.